nombre de Cristo. Amén. No sé si os acordáis de una de las cartas que en Apocalipsis Cristo le escribe a una iglesia. La primera iglesia que le escribe es la iglesia de Éfeso. En esas 7 iglesias hay en el Apocalipsis. Y en esa carta que le escribe al Éfeso, a la iglesia en Éfeso, les dice pues que habían sido una buena iglesia, habían trabajado, se habían esforzado, pero les dice, una cosa tengo contra ti. Una cosa tengo contra ti, y les dice que has dejado tu primer amor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Le faltaba una cosa, pero algo muy importante. Y en la iglesia de Filipos, eso era en Éfeso, pero en Filipos leemos la carta a los filipenses y vemos que hay muchas cosas muy positivas, pero hay una también que les faltaba. Y en Filipos no es que hubieran perdido la intensidad de su amor, como quizá la iglesia de Éfeso, pero habían perdido la unanimidad en el amor. Esta carta, como vemos, está llena de gozo, también de alabanza a los filipenses. Pablo les dice, sois mi alegría, sois mi corona, les dice Pablo. Se alegraba en ellos, pero había algo que no estaba marchando bien. Y aquí Pablo nos dice en el versículo 2 del capítulo 2, que para que su gozo esté completo aún falta algo, hay algo en lo que no estaban haciendo bien, faltaba algo, y eso era la unidad en la iglesia de Filipos, faltaba esa unanimidad. Esta unidad en el amor también iba a completar el gozo del apóstol Pablo con respecto a los filipenses. Pablo decía, yo quiero que cuando piense en vosotros no haya un pero, sino que pueda pensar en vosotros y estar completamente alegres. Que no pueda decir, bueno, estoy alegre, pero sino que esté completamente alegres por vosotros. Y el problema de los filipenses no era tanto externo, ellos tenían muchos enemigos externos, tenían gente que los que quería ver cerrada la iglesia, tenían al diablo que los estaba atacando, pero ese no era un problema. El cristiano va a tener siempre ese problema, pero eso no es tan problema como un problema interno. Cuando el problema está en casa, es mucho más serio. Cuando el problema está dentro, cuando no hay unidad, el problema entonces puede llegar a ser grave. Incluso eso lo sabemos en familias. Cuando una familia está desunida, lo doloroso que es. El mismo Abraham, el hombre de Dios, tuvo que tener todo esto en su familia. Primero con su sobrino Lot, comenzó a haber desunión y falta de unidad porque los pastores, los siervos de Lot se peleaban con los siervos de Abraham y ya había conflicto ahí. Cuando eso se resolvió, ya comenzó otra vez conflicto también con su mujer y con la sierva de su mujer, que había sido también concubina de Abraham, Sara y Agar, conflicto en la familia. Después, conflicto también en Isaac e Ismael, conflicto ahí. Y había conflicto en casa. Y eso era bastante dificultoso, bastante difícil para Abraham. Pero aquí Pablo nos habla de una palabra, y es la palabra con la que quiero titular el mensaje de hoy, y es la palabra que aparece en el versículo 2. Ahí en medio del versículo 2 del capítulo 2, dice una palabra que es unánimes, unánimes. Quizás una palabra que no utilizamos mucho en el lenguaje de hoy, no decimos estamos unánimes, sí que hablamos de unanimidad. Cuando algo se vota por unanimidad significa que todos han votado lo mismo. Y estar unánimes, si vemos las dos palabras, es uno o una ánima, y ánima significa un mismo aliento, un mismo aire, una misma alma, un alma. Eso es lo que significa la palabra unánimes, una misma alma, estar unidos, no en algo externo, como que, bueno, estamos unidos porque nos ponemos todos la misma camiseta y estamos unidos, no, estar unidos internamente, eso es algo, una unión mucho más grande. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de la unidad tiene que darse y solo se puede dar entre aquellos que tienen el mismo fundamento. Como os comentamos, el pastor Lail y yo ayer estuvimos hablando con alguien que hablaba de unidad, pero donde no hay el mismo fundamento no puede haber verdadera unidad cristiana. En el libro de Efesios, Pablo habla de la unidad y nombra 7 cosas principales que debe haber para que haya unidad. Y habla de la iglesia y dice, sois un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Si no hay estas bases de la unidad, no puede haber unidad. Si el fundamento es distinto, no puede haber verdadera unidad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
pues a lo mejor se intentan andar un rato, pero va a acabar muy mal eso. Y ya Pablo había dejado claro en el capítulo 1, cuando habla, en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. No dice por vuestra comunión que nos beneficia o por vuestra comunión no, en el Evangelio. Porque la única comunión, unión, eso habla de unidad, que se puede tener es en el Evangelio verdadero. Si alguien predica otro Evangelio, no se puede tener unidad con esas personas. Ahora, dice aquí unánimes. ¿Y a qué se refiere esto de estar unánimes, de que haya unidad? ¿Significa esto que todos deben ser, pues mira, todos son risitas, palmaditas, que nadie se enfade en la iglesia y así estamos todos unánimes, todos contentos? Pues no exactamente, porque la unión y la unidad de la iglesia es algo más profundo que simplemente sonrisitas y palmaditas en la espalda. Muchas veces la unión también requiere firmeza e incluso amonestación. Entonces, cuando hablamos de estar unánimes, de unidad en el cuerpo de Cristo, de unidad en la iglesia, tenemos que diferenciar de distintas cosas. Porque una cosa es amonestar a aquel que profesa el nombre de Cristo, pero vive otra cosa, utilizando ese modelo bíblico de Mateo 18, que si tu hermano peca contra ti, pues ve y repréndele estando tú y él solos, y eso es bíblico, y eso se puede dar incluso y sigue habiendo unidad. Otra cosa, por supuesto, también es apartarse de aquellos que viven de manera desordenada o que no creen en las doctrinas de la palabra. Eso se puede dar y aún así haya unidad. Ahora, totalmente distinto, y ahí es donde está enfatizando Pablo aquí en el libro de Filipenses, son esas peleas, esas riñas, divisiones, celos, envidias, comentarios orgullosos que se hacen, que hacemos, que los hay en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Éfeso y en nuestra propia iglesia, entre verdaderos hermanos, que quizás se ha dicho algo que ha sido de ofensa, o quizá distintas personalidades, es que es muy distinto que yo, o que unos no están contentos con lo que hacen los otros, o que a unos no les gusta el nivel de servicio a Dios que dan otros, unos se piensan por encima de otros, unos se centran en los defectos de los demás y se olvidan de las virtudes, etcétera, etcétera. O algunos no perdonan por años una ofensa que me hizo hace 10 años y nunca se lo voy ni se lo he perdonado. Eso es algo bien distinto y eso sí que es muy dañino para el cuerpo de Cristo. Y si se dan estas cosas, no va a haber unidad, y si no hay unidad, el mundo lo va a ver y va a ser en detrimento del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Te pones a leer la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, y es muy curioso, las cartas que escribe el apóstol Pablo, escribe a distintas iglesias, no sé si hay 7, 8, 10 iglesias a las que Pablo les escribe, y en todas las iglesias tiene que hablarles de la falta de unidad. A todas, ninguna se libra. Por ejemplo, voy a hacer unos ejemplos. Romanos, que es la primera carta que tenemos ahí, Romanos 15 del 5 al 7, lo leo y así no lo tenéis que buscar. Romanos 15 del 5 al 7 dice: el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Habla de unánimes, habla de unión, de unidad. Primera Corintios 1, los corintios tenían bastante problema con esto. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso en 1 Corintios. 2 Corintios, ya acabando la carta, les había escrito 1 Corintios, les escribe 2 Corintios y ya acabando la carta dice: es que lo que me estoy escuchando es que seguís en lo mismo. Y les dice Pablo: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. No nos hagamos, desórdenes, les dice ahí a Corinto, otra vez había desunión. Siguiente epístola es Gálatas 5, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hagáis esto porque entonces no hay unidad. En Efesios, la siguiente carta, dice:
En el capítulo 4 ya está hablando de la unidad y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, a veces hay también que soportar, con paciencia, los unos a los otros en amor. Solícitos, eso quiere decir con ganas de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que echarle ganas para que haya unidad. La unidad muchas veces no sale solo, porque si dejamos la rienda suelta de nuestra boca o de nuestros pensamientos, no va a haber unidad. Hay que ponerle ganas, hay que esforzarse para que haya unidad. La siguiente carta es Filipenses, que por supuesto habla de la unidad, como estamos hablando hoy. Siguiente carta es Colosenses 3, dice, soportándoos unos a otros, otra vez lo nombra, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo, el pegamento perfecto. Y luego podríamos seguir. Cada carta nombra ese problema, nombra la unidad, lo importante que es. Hay otros pecados, hay otros problemas que se tratan en una carta, pero no se tratan en otra, porque esa iglesia a lo mejor no tenía problema, pero todas las iglesias tenían problemas con la unidad. Un comentarista llamado Barclay dice que el gran peligro que enfrenta cada iglesia sana es la falta de unidad. Gracias a Dios nosotros somos una iglesia sana, no lo decimos de manera orgullosa, pero predicamos la doctrina sana de la palabra de Dios. Se ha predicado por muchísimos años en esta iglesia, pero la unidad, la falta de unidad, puede entrar rápidamente incluso en iglesias que prediquen la doctrina más sana. Y este comentarista dice, cuando las personas experimentan su mayor consagración y convicción en las creencias, son más propensas a las desavenencias. Es decir, cuando tú te pones a estudiar la Biblia y lees a lo mejor otros libros y vas a lo mejor haces un curso de aquí o de allá y te pones a leer la Biblia mucho y dices, este año voy a leer más capítulos que otro año, y empieza eso, Satanás rápidamente dice, bueno, si no te puedo hacer que no hagas eso y vas a ser tan persistente en leer la Biblia, te voy a atacar por otro lado, y te ataca con el orgullo. Y entonces tú te crees muy superior porque tú lees más la Biblia que otro, has leído otros libros, porque sabes más, y se te tienta con el orgullo, y entonces eso crea falta de unidad, porque hay otro hermano que no sabe lo mismo y tú te piensas superior, y hay otro que dice tal y tú te piensas superior, y ahí viene la falta de unidad. Después dice este comentarista, cuanto mayor sea su entusiasmo, mayor será el peligro de que surgen conflictos. Y a lo mejor dices tú, yo ahora estoy entusiasmado con el Señor y quiero servir al Señor. Genial, genial, pero cuidado también. No cuidado de que pierdas el entusiasmo, pero cuidado de no mirar al hermano y decir, qué poco entusiasmo tiene este. Yo estoy aquí dándolo todo y este hermano, hay que ver, debería estar haciendo todo esto y no lo está haciendo. Y muchas veces ahí nos tienta el Señor. Cuanto más es el conocimiento, que es bueno que conozcamos más de la palabra de Dios, pero cuidado porque también el orgullo puede subir. Y cuanto más Él es entusiasmo y genial ese celo por el Señor, pero cuidado, oremos que el Señor nos guarde de también creernos superior al hermano y hacer que surjan conflictos. Así que vemos lo importante que es la unidad en el pueblo de Dios. Y vamos a ver dos cosas en cuanto a esto de estar unánimes, esta palabra unánimes. Vamos a ver los motivos que tenemos para estar unánimes y también hoy queremos ver las maneras de estar unánimes. En número 1, los motivos, y lo vemos en el versículo 1. Aquí se nombran 5 motivos y estos motivos pues se resumen en el amor que debe haber entre los hermanos. Dice el versículo 2, después dice teniendo el mismo amor, y estos 5 motivos del versículo 1 pues hablan del amor que debe haber entre los hermanos. Lo hablamos el domingo pasado en la Santa Cena, de que una característica de los cristianos es ese nuevo mandamiento que Cristo dio, que os améis unos a otros. Y una cosa que hace a la iglesia atractiva al mundo, y no decimos atractiva al mundo en cuanto a ser como el mundo, pero cuando entra alguien del mundo y ve verdadero amor entre los creyentes, eso les llama la atención. Porque van a ir a otros sitios, van a ir a otras iglesias, van a ir a otra y no van a ver eso.
Van a haber falsedad, que sí, que sí, que sí, y luego que no, que no, que no. Van a haber problemas, pero cuando ven verdadero amor, eso les va a atraer. Ahora, eso no les va a salvar. Conozco a gente que conozco a una persona que una vez dio su testimonio, y su testimonio consistía en que comencé a venir a la iglesia, vi el amor que había entre los hermanos, y dije, esta será mi iglesia. Y ahí no había habido salvación. Por supuesto, el amor entre los hermanos puede atraer al mundo, a aquellos perdidos, pero eso no les va a salvar, por supuesto, solo sirve para guiarles a Cristo, de donde procede ese amor. Y es que tenemos que ver que estas 5 características que aparecen en el versículo 2, todo esto viene del amor de Dios. Este es el amor de Dios, del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este amor que se define en estas 5 características o 4 características del versículo 1, son bendiciones compradas por Cristo. Dice ahí, incluso dice consolación en Cristo, dice ahí el versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, y es que todas estas bendiciones, Cristo las compró en la cruz para ti y para mí. No solamente compró nuestra salvación allí, sino compró el pack entero, todo lo que tenemos de bendiciones espirituales, los compró Cristo en la cruz por nosotros. Así que vienen de Dios, las compró Cristo y nos llegan a nosotros por el Espíritu. Por eso aparece después también la comunión del Espíritu, es ese canal por el cual nos llega. Romanos 5, versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, que sabemos que ese amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5. Por eso es lo que nos debe unir, más que nada. Nuestra unión no es una unión exterior. Por ejemplo, si tienes un equipo de fútbol y pones a los 11 jugadores con la misma camiseta, parecen muy unidos, todos igual, pero eso no hay unión verdadera, simplemente que todos llevan una camiseta. Pero la unión que tenemos no es exterior, sino interior. Quería hacer una ilustración, he traído unos clips. ¿Conocéis todos vosotros estos clips? Antes se utilizaban mucho, cuando utilizábamos muchas hojas y tal, ponían los clips y se siguen utilizando, pero ahora también con las nuevas tecnologías pues se utilizan un poco menos. Me acuerdo incluso en el antiguo Windows, creo, no sé si os acordáis, que salía un clip de ayuda y salía ahí y te iba ayudando en los ordenadores antiguos, pero bueno, tenemos unos clips aquí y tengo aquí unos cuantos. Y imaginemos que cada uno de nosotros somos un clip de estos. Entonces, yo puedo llevar estos clips y los meto en una bolsa de estas de plástico, los meto en la bolsa y están todos muy bien en la bolsa y los puedo llevar y los ves en la bolsa de plástico transparente y dices, están todos unidos, muy unidos, ¿no? Ahí en la bolsa de plástico. Pero imagínate que uno de repente se cae y ya está, ese ahí se queda, ese ya se ha quedado desunido ya y se cae otro y están desunidos. ¿Por qué? Porque lo que los unía era algo exterior, era una bolsa de plástico y eso era algo exterior que los unía. Pero imagínate que yo tengo aquí un imán magnético bien fuerte. Pongo el imán y ¿qué van a hacer todos estos clips? Se van a pegar al imán. Y si los separo un poco del imán, y el imán es muy potente, van a volver otra vez. ¿Por qué? Porque la unión que hacen con el imán no es exterior, sino es interior. Hay algo dentro del clip que le atrae a ese imán. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La unión exterior hace que si se cae, se queda el clip fuera. La unión interior por un imán hace que se queden pegados en el imán. Ahora, traslademos eso a nosotros como parte de la Iglesia de Cristo. La unión que tenemos no es exterior, es interior, es del corazón. Porque todos tenemos un mismo espíritu, todos tenemos a Cristo, si de verdad somos salvos, tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Entonces, cuando uno se sale un poco, cuando uno se aleja, esa unión debe ser interior y eso demuestra que Cristo va a ir a recoger a sus ovejas. La unión verdadera del pueblo de Cristo es una unión interior.
es algo interno, es el Espíritu Santo. Esa fuerza magnética es el Espíritu Santo, es la unión que es tan fuerte entre cristianos. Por eso, cuando hablamos entre la iglesia, hablamos de que somos hermanos, y no lo decimos como algo bonito, ¡ay, sí, somos hermanos! No, es que somos hermanos de verdad, somos hermanos espirituales. Y es decir, incluso debemos darnos cuenta que la familia espiritual es más fuerte que la familia física en cuanto a la unión, es más fuerte incluso. Con la familia carnal nos une la sangre. Con la familia carnal nos une la sangre, pero con la familia espiritual nos une el espíritu, que es mucho más fuerte que la sangre. Con la familia carnal vamos a estar viviendo, pues, el tiempo que estemos aquí, 70, 80 años. Con la familia espiritual vamos a estar viviendo por toda la eternidad. Sí que esa es la unión que hay en el cuerpo de Cristo, que es más fuerte incluso que la unión en una familia. Pablo está hablando aquí de la unidad, y hay muchos motivos para la unidad, y enumera unos cuantos. Entonces, vayamos al versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Tenemos que entender que cuando dice sí, ese si hay alguna, ya lo dijimos la semana pasada, no está diciendo hay alguna duda, no sé si habrá consolación en Cristo, no se refiere a eso. No está estableciendo ninguna duda, está poniendo una condición. Y lo que está diciendo es, ya que hay esto, ya que hay consolación en Cristo, como hay un consuelo de amor, como hay todo esto, entonces, y después nos va a decir en el versículo 2, la consecuencia de todo esto. Si acaso lo que está haciendo es haciendo como una pregunta retórica que se contesta solo, una pregunta retórica que se contesta sola. Por supuesto que hay consolación en Cristo, por supuesto que hay consuelo de amor, por supuesto que hay comunión del Espíritu y afecto entrañable y misericordia. Por supuesto que lo hay. Entonces empezamos con el primero, dice, como hay consolación en Cristo, ¿hay consolación en Cristo? Por supuesto que la hay, dice Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando nos limpia de nuestros pecados, nos quita todo lo que nos daba tristeza. Nos quita la amargura, nos quita la culpabilidad, nos quita la amargura, la tristeza, la desesperación, etc. Y eso es un gran motivo para estar unidos, que hay consolación en Cristo. Es más, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? Se le llama el Consolador, aquel que nos consuela. El mismo Cristo en Juan 14, Juan 16 lo nombra varias veces, no lo vamos a buscar por falta de tiempo. El Espíritu Santo, uno de sus nombres es el Consolador. Entonces Pablo les está diciendo, ¿no tenéis en vosotros a Dios mismo, al Espíritu Santo, aquel que se llama el Consolador? Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que nos consuela en nuestra tristeza. Si el Espíritu Santo está en vosotros, si tenéis todo esto, ¿cómo no vamos a soportarnos los unos a los otros? ¿Cómo no vamos a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Si está el Espíritu Santo dentro nuestra y también dentro de nuestros hermanos. Si Él nos consuela, es decir, si tu hermano te ha ofendido, ¿para qué tienes que armar un espectáculo? El Espíritu Santo te consuela incluso en esas circunstancias, te da las fuerzas que necesitas. Colosenses 3:13, lo hemos leído ya. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Por supuesto que la hay, y por eso debemos estar unidos. ¿Hay algún consuelo de amor en Cristo? Por supuesto que sí. Esta es una palabra parecida a la primera, esto de consuelo de amor. Consolación y consuelo, pues, son sinónimos, pero no es idéntica. Nos habla de alguien que viene a hablar cerca de ti. Es algo distinto cuando una persona está triste, quizá una persona está pues con mucha tristeza en el corazón, dolor. Una cosa es a lo mejor alguien que te envía un mensajito y otra cosa es alguien que viene y se pone al lado tuya, te pone la mano y te habla y te consuela. Eso es algo de verdad que llena nuestro corazón y nos trae consuelo y alivio. Y dice el apóstol Pablo, hay consuelo de amor, por supuesto que hay consuelo de amor en Cristo. Y eso Cristo nos lo da a nosotros, pero como Él lo ha puesto a nosotros, ahora nosotros también lo tenemos que ejercer con otros.
¿Hay consolación? Sí. ¿Hay consuelo de amor? Por supuesto. ¿Hay comunión en el Espíritu? Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. Dice ahí, si alguna comunión del Espíritu, por supuesto que hay comunión del Espíritu, está diciendo Pablo. Entonces, como la hay, esa común unión, debemos de estar unidos. Pablo antes había hablado de la comunión en el Evangelio. Esa es la base, como hemos dicho, el fundamento para la comunión. Si el Evangelio es distinto, no puede haber comunión. Pero esa comunión es el Espíritu el que la permite. Vamos a ir a Hechos, si me puedes acompañar por favor a Hechos 2, ahí tenemos el inicio, el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 2, 42. En Hechos 2 leemos que Pedro predica el Evangelio, 3.000 almas se salvan. Dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, dice el versículo 41. ¿Y qué dice el versículo 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas importantísimas, Hechos 2, 42. Y una de ellas es la comunión unos con otros. Es decir, si Cristo te ha salvado, eso se va a demostrar en que tienes comunión unos con otros. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, sí, pero yo en mi casa, yo leo la Biblia, yo le leo a mis hijos y ya está. Pues no, lo siento, eso me dice que hay algo mal ahí. Hay algo mal, hay algo que no me cuadra, porque aquellos que el Espíritu salva y regenera y convence de pecado, aquellos que Dios les da nueva vida, no los hace individualmente, los hace parte del cuerpo de Cristo. Y lo natural y lo normal es que busquen una comunidad de creyentes para adorar, para servir, para edificarse unos a otros, como había aquí. Fueron salvos y perseveraban en todas estas cosas. No hubo falsas conversiones de estas que sí profeso a Cristo y luego hago lo que me da la gana. No, estas personas perseveraban en todo esto. Y una de ellas es la comunión unos con otros. Mira un poco en los siguientes versículos. Versículo 44, ahí en Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo no sé tú, pero yo al leer esto me da la impresión de que estos cristianos, nuevos cristianos, estaban todos los días juntos. Estaban juntos en todo. Estaban con un deseo de estar juntos tremendo. No era como, ay, otra vez llega el domingo, es que una vez a la semana me cuesta un montón. Ojalá hicieran el culto una vez al mes y ahí a lo mejor me vendría bien. No, esta gente quería estar todos los días juntos, dice ahí cada día, incluso en el versículo 46. Querían estar juntos, querían conocer a Dios juntos, querían edificarse juntos, querían partir el pan juntos, comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Había unidad, incluso unidad de que si alguno necesitaba algo, la gente decía, mira, yo vendo esta parcela y se hace para esta necesidad. Y estaban juntos en todas estas cosas. Eso era la comunión que tenían en el Espíritu. Y volvemos a Filipenses, hay un cuarto motivo. Pablo está diciendo, como hay todas estas cosas, como hay consolación en Cristo, debemos estar unidos. Como hay consuelo de amor en Cristo, debemos estar unidos. Como hay comunión en el Espíritu, debemos estar unidos. Y al final dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto en realidad va junto. Si algún afecto entrañable y misericordia. ¿Hay estas cosas en Cristo? Por supuesto que sí. ¿Hay afecto entrañable? ¿Hay misericordia? Por supuesto. Es más, estas serán las características de Cristo, ese amor y esa misericordia. Son características de Cristo mismo, pero al ser salvos, al estar en Cristo, como hemos dicho, Cristo las compra, estas características para nosotros, el Espíritu Santo las trae a nuestra vida, las aplica en nuestra vida y se convierten estas características en bendiciones y gracias que el cristiano puede y debe disfrutar y ejercer.
Este afecto entrañable es algo que sí es de Cristo, pero que tú debes ejercer en tu vida, y esta misericordia también. Pablo ya había hablado antes en el versículo 8 de cómo les amaba con el entrañable amor de Jesucristo. Es la misma palabra que hay aquí, el entrañable amor. Esto es un amor que viene de las entrañas. Las entrañas es de dentro. No es que las entrañas de una persona puedan amar, pero es una expresión que se decía para hablar de que esto es algo de dentro. Esto no es algo que sea superficial, es un amor que sale de dentro, bien de dentro, de nuestro corazón. Y misericordia es lo que debemos mostrar. La misericordia de Dios es lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros así también debemos mostrar misericordia. Y todos estos son motivos para estar unánimes, para estar juntos, para estar unidos. Ahora, ¿de qué manera debemos estar unánimes? Pues en el versículo 2 hay otros 4 puntos que rápidamente vamos a nombrar. Y esas son maneras que evidencian la verdadera unidad. Dice el apóstol Pablo ahí, empieza diciendo completad mi gozo. Y eso es lo que hemos hablado, de que algo le faltaba a ese gozo del apóstol Pablo. Cuando él pensaba en los filipenses, se alegraba, pero había un pero, porque no estaban unidos. Entonces dice, quiero que completéis mi gozo, y entonces nombra 4 cosas. Sintiendo lo mismo, es lo primero que nombra. Este verbo sintiendo habla del pensamiento, habla de lo que tenemos que pensar, habla de la opinión que nos hacemos en nuestra mente, habla de considerar. Quizás te puedes preguntar ahora, ¿qué opinión me hago de mis hermanos? ¿Cómo considero a mis hermanos? Pablo habla de los pensamientos, y es curioso que en todas las epístolas de Pablo habla 26 veces este verbo de sentir, de pensar, 26 veces, y 10 en el libro de Filipenses. Es un libro que habla de los pensamientos. Y es que tenemos que darnos cuenta que nuestros pensamientos son cruciales para cómo vamos a vivir. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos viene antes de pensamientos. Tú has dejado pensamientos de amargura, pensamientos de odio en tu mente hacia un hermano, hacia otra persona, y tarde o temprano eso va a salir o con tus hechos o por tu boca, va a salir. Cuando alguien dice una palabra fea, no es que de repente esa palabra fea salió, ¡ay, se me ha escapado! No se te ha escapado, llevaba aquí mucho tiempo y sí, se te ha escapado por la boca, no querías decirlo, pero habías dejado en tu mente esa palabra por mucho tiempo. Y por eso Pablo aquí habla de los pensamientos, lo que debemos sentir en nuestra mente, y es crucial para que haya unidad cristiana. Y eso no se refiere, esto de sentir lo mismo, a que todos en la iglesia tenemos que pensar exactamente igual en todo. Lleva mucho cuidado cuando entres a algún sitio y todos piensan exactamente igual en todo, porque eso quizá te dice que no se piensa mucho ahí, si todos piensan exactamente igual. Lo que está dando aquí es ser de un mismo parecer. Significa esforzarse por alcanzar un mutuo entendimiento o un acuerdo. Y eso requiere madurez y eso requiere humildad. Esforzarse por alcanzar entendimiento y acuerdo. Eso es sentir lo mismo. Después habla de teniendo el mismo amor. Y eso habla de algo muy interesante, porque habla de amar a todos por igual. Teniendo el mismo amor es amar a todos por igual, amar a los demás hermanos por igual. Habla de que no hay favoritos, que no hay acepción de personas para con Dios. Y muchas veces esto nos parece imposible porque dice, es que esta persona, es que es tan fácil de quererla, ¿cómo no la voy a querer? Pero este otro es que me cuesta, es imposible quererlos igual. Pues la Biblia dice que a los hermanos nos debemos de amar de la misma manera. Y ¿sabes qué? Este amor que aparece ahí, teniendo el mismo amor, ese amor es una palabra que dice que es ágape en el griego. Y es curioso porque hay distintos tipos de amor, y ese amor habla de un amor que es una decisión. No un amor que sale por la atracción, es que me siento tan atraído hacia esa persona, es que es tan fácil de quererla, es que es fácil preferir. No, es un amor que habla de decisión. Es una decisión que tú tomas de amar a los hermanos. Y así debe ser en nuestro corazón. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, que antes que preferirme a mí, yo prefiero al hermano. Yo prefiero que el hermano vaya antes, yo prefiero que él lo tenga y que yo no lo tenga. El apóstol Juan lo repite también en 1 de Juan.
nos dice que una gran evidencia de que tú eres de Dios es que amas a todos tus hermanos. Después nos habla también de la palabra unánimes, ha hablado de sentir lo mismo, eso habla de esforzarse por un mutuo acuerdo, teniendo el mismo amor, habla de amar a todos los hermanos por igual, sin favoritismos, unánimes, eso es vivir en armonía con los creyentes, un alma. Y al final lo resume todo, dice sintiendo una misma cosa. Y esto es más o menos un resumen de los otros 3 puntos. Así que tenemos aquí primero los motivos por los cuales debemos estar unidos como hermanos. Y en segundo lugar tenemos las maneras, sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya veremos la semana que viene, Dios mediante, los medios para estar unánimes, y lo veremos eso en el versículo 3 y el versículo 4. Pero para acabar quería ir a Colosenses 3, hemos nombrado ese versículo, pero quería leerlo otra vez, porque creo que son versículos muy especiales, que nos hablan de esto. Colosenses 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es un listón muy alto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos solo un cuerpo de Cristo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, eso habla de algo mutuo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pidámosle al Señor que nos dé ese corazón, ese sentir, ese espíritu para estar unidos como cuerpo de Cristo. Vamos a orar.